Pues buenas tardes, hermanos. Espero estén teniendo un excelente día de reposo. Y antes que nada, pues quiero hacer una pequeña oración para poner esta sesión en manos del Espíritu Santo, a fin de que tenga bien abrirnos el entendimiento a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, para que esta enseñanza sea de edificación, de bendición para nuestra congregación y para todo aquel que tenga acceso a este video, que pueda abrir su entendimiento, que pueda verificar la importancia de conocer nuestra historia, de conocer nuestras raíces, de conocer nuestro pasado, de esta nación que es Israel y en la cual hemos sido injertados por la sangre del Cordero, por la sangre del Mesías, por la sangre de Yeshua. Él es el que nos ha permitido tener acceso a esta nación, a Israel, al olivo cultivado. Damos gracias porque es por sus méritos, por su sacrificio en la cruz del Calvario que nosotros hemos tenido acceso a esta nación, a este pueblo del cual ahora formamos parte. Y damos gracias al Espíritu Santo para que sea Él el que tome control de esta enseñanza y que pueda hacer rema no solo en nuestros corazones, sino también en nuestras mentes para poder entender el devenir histórico de nuestro pueblo, al pueblo que ahora pertenecemos porque somos cuerpo de Cristo. Damos gracias en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como podrán observar ya en su lámina, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la historia de la Iglesia. Como pudimos percatarnos en la primera sesión, que fue más bien introductoria, y en la cual pudimos establecer la justificación de la necesidad y la importancia de que podamos conocer la historia de nuestra Iglesia, y no solo de la Iglesia, sino del pueblo al que pertenecemos, al que pertenece la Iglesia. En esa tesitura, hermanos, pues vamos a entrar en materia con nuestra segunda sesión de la historia de la Iglesia. Y como habíamos concluido en la sesión pasada a partir de la historia universal, de la historia de las religiones, llegamos a lo que es las tres religiones monoteístas más importantes. Hacíamos los comentarios correspondientes en el tenor de que, bueno, nosotros no podemos ser encasillados ni en la cristiandad, ni en el judaísmo, sino más bien somos parte de Israel, pero de este remanente que guarda los mandamientos del Eterno y que además guarda el testimonio de Yeshua, es decir, el Evangelio completo, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Por lo tanto, ahora vamos a pasar, como se observarán ya en esta lámina, a lo que se conoce también como religiones abrámicas, porque también estas tres religiones, tres grandes religiones monoteístas que observamos en el mundo, se reconocen también como religiones abrámicas porque las tres reconocen en su tradición su identidad con Abraham. Tanto el judaísmo como la cristiandad y como el islam reconocen que Abraham es el padre de su fe, el padre de las muchedumbres de gentes, como se establece en Génesis. Él es el que da origen a la fe en el Dios verdadero. En este caso estamos hablando del Dios de la Biblia, del Dios de Israel en específico. Entonces, como podrán observar en esta lámina, pues tanto el judaísmo, el cristianismo y el islam reconocen en Abraham su identidad. En el caso de las dos primeras, pues se sustentan fundamentalmente en la escritura hebrea, que es el Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Testamento, porque en ese momento histórico no existe el Nuevo Testamento. Estamos hablando de los primeros 4 siglos, por lo menos, de historia de la Iglesia, en la cual no vamos a encontrar el cristianismo, sino hasta de manera oficial hasta el siglo IV, con el famoso concilio de Nicea, es cuando realmente vamos a encontrar el cristianismo ya como una religión totalmente independiente y con características totalmente distintas a lo que era pues el judaísmo del primer siglo y del cual nace la iglesia primitiva. Todos eran judíos, todos pertenecían a este pueblo de Israel en este primer siglo. Pedro, Juan,
todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, a excepción de Pablo, que era benjamita, pero todos pertenecían a la tribu de Judá, al pueblo de los judíos, porque sabemos que en aquel tiempo solo estaba el pueblo judío. Ahí incluso les hago también en la lámina saber que la pintura que ustedes observan ahí mismo, pues es una pintura titulada Abraham y los ángeles, de Art de Helder, quien hace esta pintura haciendo pues una representación de lo que pudo haber sido el encuentro de estos tres ángeles que se relatan en Génesis, que comparten el pan con Abraham. Entonces, el punto importante es que estas tres religiones, de las cuales concluimos como las religiones monoteístas más importantes en el mundo, pues las tres reconocen su identidad en Abraham. Entonces, pero ahora vamos a conocer las características principales de estas tres. Históricamente, primero tenemos al judaísmo, hermanos. El judaísmo es no solo la cultura, sino también en el ámbito religioso y en el ámbito bíblico. La historia del judaísmo, así como su cultura, tradición y religión, se remonta a la época de Abraham, quien fue llamado el primer hebreo, del hebreo ibrí, el que cruzó del otro lado o el cruzado, por haber venido de la tierra de Canaán desde Mesopotamia, cruzando el río Éufrates, a fin de seguir el llamado de Dios. Es también considerado el padre de la fe y el primer patriarca del pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos el judaísmo, hermanos, es la primera tradición y religión que se remonta hasta Abraham, que como bien sabemos, cruzó del otro lado, por eso es que se le llamó ibrí, hebreo, por haber cruzado el río Éufrates para llegar a la tierra de Canaán. Y como se indica en la lámina, y como bien lo sabemos también todos nosotros, pues es considerado el padre de la fe y el primer patriarca de Israel. Tenemos el cristianismo también. Aquí tenemos que sus orígenes se remontan al judaísmo del primer siglo, fundamentalmente en el judaísmo helenizado, es decir, por los griegos, y el mesianismo, donde de manera más ortodoxa podíamos hablar de los nazarenos o del camino, como incluso ellos se hacían llamar entre sí mismos. Los primeros creyentes se llaman a sí mismos nazarenos o los del camino, como lo establezco en la lámina de igual manera, y acudían a las sinagogas como los otros judíos, los otros grupos judíos del segundo templo. Su proclama es profética y enseñan que Yeshua es el Mesías anunciado. Y fue el emperador Constantino el Grande en el siglo IV quien autorizó la práctica de esa religión en el imperio. Es decir, es hasta el siglo IV de la era común, después del Mesías, evidentemente, cuando tenemos formalmente esta religión de cristianismo. Pero, como lo pueden observar en su lámina, los orígenes realmente se remontan al judaísmo del primer siglo y como se indica, e incluso en la escritura, en lo que conocemos como Nuevo Pacto y Nuevo Testamento, pues ellos se llamaban de la secta de los nazarenos o de la secta de los del camino. Incluso así los identifica Pablo en diversos pasajes de sus cartas paulinas, incluso en el libro de los Hechos también podemos observar que se habla de estos nazarenos, de esta secta del camino. Es decir, así se mencionaba esta secta, así como habían otras sectas, que era la de los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, pues también obviamente con la venida del Mesías y su revelación, su crucifixión y resurrección, tenemos a esta secta, a este otro grupo de judíos, hermanos, que son denominados como una nueva secta, la de los nazarenos o las del camino, que a diferencia de otras sectas del judaísmo del primer siglo, esta sufre la persecución a manos pues del Sanedrín, a manos fundamentalmente de Pablo y de otros que estaban en contra de esta secta, de este grupo judío. Es decir, aquí no tenemos el cristianismo, hermanos, aquí tenemos a un grupo de judíos que creen en el Mesías, que creen que Yeshua es el Mesías prometido y son llamados por eso la secta de los nazarenos o la secta de los del camino. Y bueno, como también ya le hemos mencionado, el Islam, que es la otra religión más importante en el mundo, pues esta religión surgió en la península arábiga a principios del siglo VII, cuando el profeta Mahoma comenzó a practicar la obediencia a un único Dios llamado Alá, y a su muerte fue sucedido por califas, quienes se transformaron en jefes espirituales y temporales de los musulmanes. El Corán es su libro sagrado y su lugar sagrado y de peregrinación más importante es la Kaaba, que se encuentra en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita.
Bueno, hermanos, estos serían como las tres religiones más importantes. Pero como ya lo mencioné al inicio de estas láminas, la tradición y la religión del judaísmo y de la cual viene la fe en el Mesías, pues es la más antigua. Es decir, que tenemos que reconocer que históricamente el pueblo que tiene la mayor tradición histórica es el pueblo judío, hermanos. Tienen más de 3000 años de historia. Ningún otro pueblo, ninguna otra etnia, ninguna otra nación tiene la historia tan antigua como la que tiene el pueblo de Israel. Como bien veíamos, incluso el Islam surge hasta el siglo VII de nuestra era. Y en el caso del cristianismo, ya como una religión de manera específica, estructurada e independiente al judaísmo, la vamos a encontrar ya en el siglo IV con Constantino, 4 siglos después, hermanos, de lo que sería el inicio de esta nueva era, es decir, después de Cristo, después del Mesías. Y bueno, también creo que es importante que en este devenir histórico, como lo mencioné, el primer hebreo fue Abraham, y eso lo encontramos en la escritura, específicamente en la Torá. En el libro de Génesis, ahí encontramos cómo es que este hombre Abraham va a ser denominado como el primer hebreo por haber cruzado de, del río Éufrates para llegar a la tierra de Canaán, y por eso es que se le llamaba a él hebreo, por haber cruzado. Y bueno, estas denominaciones se encuentran debidamente precisadas en la escritura sagrada, es decir, el Tanaj, más específicamente en la Torá, que también lo conocemos como Pentateuco. Es decir, no se tratan de palabras sinónimas, hermanos, sino de las identidades que encontramos en el pueblo de Dios a lo largo de su devenir histórico. Entonces vamos a encontrar que el primer hebreo es Abraham, pero ¿quién es el primer israelí? ¿Quién es el primer judío? Para poder identificar estas identidades. Y vamos precisamente a la siguiente lámina donde de una manera muy gráfica, hermanos, vamos a ver estas identidades. Entonces vamos a ver que el primer hebreo, como lo pueden observar en su lámina, el primer hebreo fue Abraham. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis y de manera específica en Génesis 14:13. Si pueden ir precisamente a Génesis 14:13, ahí se podrán percatar, hermanos, que ahí es como se le llama a Abraham como el primer hebreo. Ahí tenemos esta identidad. Él deja de ser ya un pagano de manera estricta, deja de ser un pagano, él ha creído en el llamado, ha creído en este Dios todopoderoso, en el creador de los cielos y de la tierra. Abraham decide creerle y pone en marcha su fe al trasladarse de su tierra de Ur de los Caldeos hacia la tierra que le va a mostrar este Dios todopoderoso, este Dios verdadero. Y este es entonces que encontramos en esta cita al primer hebreo. Abraham es llamado el primer hebreo. ¿Y quién es el primer israelí? Bueno, como bien saben, después de Abraham vino Isaac y finalmente llega Jacob. Con Jacob tenemos, como bien sabemos, las 12 tribus de Israel. Él es el padre de las 12 tribus de Israel. Y él es llamado Israel, como bien saben, en Génesis y en el pasaje establecido en el versículo 30, en el capítulo 32, versículo 28, perdón, hermanos. Les confirmo, capítulo 32, versículo 28, como lo observan en su lámina. Y si pueden checar también la escritura, pues efectivamente nos vamos a dar cuenta que es la primera vez que se menciona que Jacob deja de llevar ese nombre para llamarse ahora Israel. Él va a ser llamado ahora Israel por este episodio en el cual se enfrenta con el ángel, pelea con el ángel y este ángel le menciona a Jacob que su nombre ya no va a ser más Jacob, sino que su nombre va a ser llamado Israel. Y eso ahí en el versículo 28 lo vemos de una manera muy clara, donde le dijo, y el varón le dijo, no se diría más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces aquí tenemos ya una identidad muy clara de Jacob
que es llamado un israelita, es el primer israelita. Sin embargo, no deja de ser hebreo, porque él también, al igual que Abraham, va a cruzar un río. Él también cruza un río cuando deja de ser precisamente Jacob, pasa a ser Israel, cruza un río, como también lo menciona Génesis, y en ese momento él entiende cuando va al encuentro con Esaú, bien recuerdan hermanos que él tiene temor, pero cruza un río y es en ese momento que él ya precisamente a partir de esta nueva identidad que le da el padre, él deja de ser Jacob, él deja de ser el usurpador, él deja de ser el tramposo y pasa a ser Israel. Y como israelita, sus descendientes van a adoptar esa identidad. Y entonces ahora sí podemos ver que él va a tener, como bien lo vamos a observar, ahora la identidad o denominación de judío. Esta identidad pues viene de Judá. ¿Y quién es Judá? Judá es uno de los descendientes de Jacob, uno de las 12 tribus de Israel. Y eso también lo observamos en Génesis 29:35. Ahí sí pueden verificar la escritura, hermanos. En Génesis 29:35, ahí vamos a encontrar el pasaje donde se dice que Raquel, la amada de Jacob, concibió otra vez y dio a luz y dijo esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Es el último hijo de Raquel, es Judá, bueno, es el cuarto, perdón, es el cuarto hijo de, es el cuarto hijo que da Lea, perdón, es Lea la que está concibiendo, concibió a Rubén, concibió a Simeón, concibió a Leví y en cuarto lugar concibe a Judá. Entonces, la identidad del judío deriva precisamente de esta tribu, de la tribu de Judá, es decir, había de la tribu de Rubén, pues eran rubenitas, los que de la tribu de Simeón, pues eran simeonitas, los de la tribu de Leví, pues eran los levitas, y los de la tribu de Judá, que fue el cuarto hijo de Jacob, es llamado, por lo tanto, sus descendientes serán llamados judíos. Entonces creo que es importante, hermanos, que tengamos muy claras estas identidades, porque a veces también como que no sabemos cuando se hablan de un hebreo, cuando se hablan de Israel, cuando se hablan de un judío, a veces como que no queda claro. Entonces yo creo que esto es para nosotros que hemos regresado a la escritura hebrea, que hemos regresado al evangelio completo, que hemos comprendido la importancia de la Torá, pues, y fundamentalmente del libro de Génesis, donde encontramos toda esta historia bíblica que va a surgir fundamentalmente a partir de Abraham, fundamentalmente en nuestra fe, pues tenemos que entender que Abraham es el primer hebreo, Jacob también es un hebreo, pero ya con una identidad israelita que le da el padre, y asimismo cada una de las tribus tiene su denominación a partir del nombre del hijo de Jacob, y en el caso de Judá, que es el cuarto hijo, de ahí viene la identidad de judío. Entonces creo que esto es importante, hermanos, que nos quede claro, volverlo a recapitular. Y bueno, ahora vamos a ver el significado bíblico. Ya tenemos cómo se dio esta denominación históricamente a través del libro de Génesis, cómo se dio la denominación de hebreo, de israelí y de judío. Pero el significado bíblico también es importante. Y como sabemos, hebreo, como les comenté en la lámina correspondiente, hebreo significa el que cruzó del otro lado. Fundamentalmente, eso es lo que consideran los eruditos, los estudiosos de la escritura hebrea, pues que hebreo es el que cruzó del otro lado. Como ya lo habíamos mencionado, Abraham cruza del otro lado para seguir a este Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Elohim, al Dios de los ejércitos. A Israel, como bien lo mencionamos y como el pasaje también es muy claro, le llama así porque Israel es el que lucha con Dios. Ese y es el nombre dado a Jacob por el ángel de Dios que le da esta nueva identidad. Ya no serás llamado Jacob, sino que tu nombre será ahora Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, este es el significado bíblico del nombre de Israel. Y bueno, el significado de judío, pues es que viene de la tribu de Judá, del cuarto hijo de Jacob, como ya les había comentado.
Entonces, hermanos, ahí creo que están quedando claras estas tres identidades que son muy evidentes y son muy reiteradas en la escritura hebrea. Y no solo en la escritura hebrea, sino incluso en el Nuevo Pacto. Entonces, creo que es importante que tengamos muy claras estas denominaciones, estas identidades del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Y bueno, como bien sabemos también de manera general, sabemos que hay un pacto que el Dios Todopoderoso hace con Abraham. Y esto lo encontramos en Génesis, versículo 18 al 21, que dice de la siguiente manera, como lo pueden observar en la lámina y me pueden acompañar en la lectura, dice, aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, este es el primer pacto que está haciendo Dios con Abraham respecto de la tierra prometida, porque es lo que lo invitó Dios a Abraham a llevarlo a una nueva tierra que él no conocía. Y es como deja Ur de los Caldeos para ir en pos de este Dios y recibir esta promesa de que él recibiría una tierra, la tierra prometida. Y esto lo vamos a verificar pues en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot y hasta en el rollo de Josué, que es el Sefer Yoshua, donde se narra la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida. Es decir, Abraham no pudo ver consumada esta promesa, sin embargo, como también sabemos, él lo vio, él lo saludó, él tuvo fe, por eso es que el padre de la fe, porque él le creyó a Dios, aunque él no lo pudo ver, él incluso reconocía que era un peregrino en la tierra, que su ciudadanía estaba en el cielo, pero sabía que había una promesa de una tierra de la cual, como la escritura lo dice, fluye leche y miel, y es la tierra que ya de manera muy específica, el libro de Éxodo nos va relatando esta historia fundamentalmente con Josué, que es el que vaya a entrar ya a poseer esta tierra ya de una manera pues ya cierta, no, y no como había sucedido con Abraham, Isaac y Jacob, que habían recibido la promesa, habían creído en la promesa, habían obedecido al Padre, pero ellos no pudieron verlo en vida en esta tierra, pero lo saludaron, lo creyeron, y son sus descendientes, en este caso ya con el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, y en específico con Josué, dirigiendo a este pueblo, dirigiendo a esta nación que salió de Egipto, de la esclavitud, y es que los lleva ya a precisamente conquistar esta tierra. Entonces, el anhelo ya del pueblo es ya conocer esta tierra ya de una manera real, ya no es la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, sino ya es una promesa real de que ellos van a entrar en la tierra prometida. Ahora vamos a ver en esta lámina, como observarán hermanos, las principales líneas de tiempo de Israel. Aquí son las principales líneas de tiempo de Israel, es decir, tenemos a las 12 tribus que están conformando esta nación, este pueblo escogido de Dios. Y como lo mencionamos, tenemos la época de los patriarcas, que es la época del nacimiento de este pueblo, que como lo dijimos es a partir de Abraham, como el primer hebreo, de su hijo Isaac y de Jacob, que recibe ya el nombre de Israel, como lo verificamos en las láminas anteriores. Luego tenemos efectivamente la esclavitud, cuando ellos son esclavizados en Egipto. Ese es el otro evento importante, lo podríamos decir que es la otra línea de tiempo importante. La siguiente línea de tiempo, pues evidentemente sabemos que es el éxodo del pueblo de Israel, que son dirigidos por Moisés y finalmente por Josué en este éxodo para llegar a la tierra prometida. Josué es el que conquista y hace posible esta promesa de la tierra prometida, y viene entonces la época de los jueces. Ya estando Israel en la tierra prometida, viene la época de los jueces, donde observamos entre otros a Otoniel, que fue el primer juez de Israel, a Débora, a Gedeón, a Sansón y a otros jueces de Israel que estuvieron dirigiendo al pueblo. Y la siguiente época, después de los jueces, pues
es quizá la época que más conocemos como la época más importante de dominio, de bendición y de paz, incluso una vez que evidentemente conquistan la tierra, surge el reino de Israel. Y ahí tenemos, como bien sabemos también, los tres primeros reyes, pues son Saúl, David y Salomón, y con ellos el reino permanece unido. Con ellos fundamentalmente se habla de que este reino de Israel, esta nación, este pueblo escogido por el Dios Todopoderoso, permanece unido con estos tres reyes, con Saúl, David y Salomón. Obviamente, como sabemos, en los pasajes hubo ciertas divisiones, hubo ciertos conflictos, pero el reino, de una manera general, de una manera pues clara, permaneció ciertamente unido. Entonces, estas son las principales líneas de tiempo de Israel, desde la época de los patriarcas hasta el reino de Israel. Ahí los tenemos. Y creo que esta línea de tiempo es importante, hermanos, para ir conociendo el devenir histórico de nuestro pueblo, de nuestra nación, a la cual hemos sido injertados por nuestro amado Yeshua, por nuestro amado Mesías. Y entonces es importante que conozcamos esta línea de tiempo. Y entonces tenemos aquí, para hacerlo también de una manera más clara, hermanos, de una manera más gráfica, aquí tenemos lo que era el Reino Unido de Israel en los tiempos de Saúl y David, como se indica en el propio mapa. Y bueno, como lo pueden observar ahí en la misma lámina, el reino de Israel se refiere a estas 12 tribus de Israel que tuvieron su heredad en la tierra prometida y las cuales estuvieron unidas durante los reinos de Saúl, David y Salomón. Entonces también aquí tenemos el reino de Israel, con estos tres reyes que los mantuvieron unidos, que fueron Saúl, David y Salomón. Entonces, este es el reino de Israel. Pero ahora vamos a ver, a partir de que muere Salomón, vamos a encontrar ya otras líneas de tiempo, que es la línea de tiempo de Israel y de Judá, porque el reino de Israel, el Reino Unido, se divide. Ahí, como lo observan en la lámina, se divide el reino de Israel y vamos a tener entonces dos reinos. El reino del norte, casa de Israel o casa de Efraín, como también se le conoció, y al sur vamos a tener precisamente el reino del sur o la casa de Judá. Entonces, hermanos, ya en este devenir histórico, después de la muerte de Salomón, se va a dividir el reino de Israel. Y esto a veces no queda muy claro, incluso en la cristiandad, incluso para muchos no queda muy claro esta división. Y esta división va a ser muy importante porque nos va a permitir observar otras situaciones proféticas que vienen incluso desde Jacob, que lo vamos a comentar más adelante, quizá en la próxima sesión, pero ahorita lo que quiero es que quede claro que la línea, y quiero regresar, hermanos, que en la línea de Israel, cuando Israel está completo, unido, esta es su línea de tiempo, desde la época de los patriarcas hasta el reino de Israel. Pero con la división del reino, vamos ahora a tener el reino del norte, casa de Israel o casa de Efraín. Así es como lo vamos a encontrar en la escritura, incluso en los profetas. Ahí vamos a encontrar que se habla de la casa de Israel, que se habla de la casa de Efraín o del reino del norte. Entonces ahí hay que entender que cuando el profeta está hablando o está exhortando, se está dirigiendo exclusivamente al reino del norte, a la casa de Israel o a la casa de Efraín, como también se le conoció. Y también tenemos otros profetas que están hablando y que no se van a dirigir al reino del norte porque ellos van a estar en el reino del sur. Hubo profetas que Dios enviaba tanto al reino del norte como al reino del sur. Entonces, en el reino del sur o casa de Judá también van a existir otros profetas que de la misma manera que como los profetas del norte van a estar exhortando al pueblo evidentemente a cumplir los mandamientos, a guardar los estatutos y decretos del Padre. Y que evidentemente se arrepientan cuando el pueblo de Israel cometía algo malo a los ojos del Señor. Los profetas eran los que exhortaban al rey o al pueblo para que regresaran nuevamente al Dios Todopoderoso, volvieran a su escritura, a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus decretos.
Entonces, aquí es importante, el reino se divide, hermanos. Entonces, tenemos que entender que en este devenir vamos a encontrar ahora el reino del norte y el reino del sur, como lo pueden observar en su lámina. Y aquí también bien lo tenemos de una manera más gráfica, hermanos, se los expongo para que puedan ustedes verlo de manera clara. Ahí tenemos que el reino dividido de Israel se separó después de la muerte de Salomón, constituyéndose así el reino del norte de Israel, casa de Israel o casa de Efraín, y el reino del sur o casa de Judá, teniendo su capital en Samaria y Jerusalén respectivamente. Entonces aquí tenemos que en el caso del reino del norte, reino de Israel o casa de Efraín, la capital que se erigió fue Samaria. Y en el caso del reino del sur permaneció Jerusalén, porque ahí estaba, pues como bien sabemos, ahí se erigió el templo de Salomón. Salomón construye el primer templo de Jerusalén. Y ahí es donde está establecida evidentemente la capital de lo que fue el Reino Unido de Israel. Pero como lo estamos viendo en este momento histórico, después de la muerte de Salomón, vemos ya estos dos reinos divididos y observamos en el mapa el reino del norte, que ese está en amarillo, y el reino del sur, que está en verde. Ahí tenemos ya los dos reinos de Israel, casa de Judá, casa de Efraín, en el caso del norte, como lo hemos venido comentando. Son sinónimos para que encontramos en la escritura. Entonces, cuando leemos que algún profeta dice casa de Israel, casa de Efraín, pues entonces debemos de entender que esa profecía, que esa exhortación, que lo que se menciona en esa escritura está dirigido, en este caso, al reino del norte. Y cuando observamos que el profeta está hablando de casa de Judá, reino del sur, pues entonces debemos de entender que esa exhortación, que esa profecía se está dando exclusivamente a la casa de Judá, al reino del sur. Entonces, vamos a, a ver después los cautiverios. Este es el otro aspecto importante ya cuando el reino está dividido, cuando tenemos el reino de Israel, el reino de Judá. Vamos a ver que ambos fueron cautivos. Ambos reinos fueron cautivos. Y el primer cautiverio lo sufrió la casa de Israel o casa de Efraín por Asiria. Los asirios son los que van a llegar a pelear precisamente con Israel, van a sitiar Samaria, su capital, y eventualmente van a llevarse cautivos a la casa de Israel, al reino del norte, se lo van a llevar cautivos hacia Asiria. Y el segundo cautiverio, pues lo va a recibir la casa del sur, el reino de Judá. Y esto va a ser a manos de Babilonia. Y casi todos, tanto a veces en el mundo secular, identifican más este cautiverio, el cautiverio de la casa de Judá, el cautiverio hecho a manos de los babilonios. Y muchas veces ya no hay, precisamente como no se tiene este conocimiento de que hay un reino en el norte y un reino del sur, fundamentalmente reconocemos más el cautiverio de Babilonia, incluso en las enseñanzas regularmente te hablan más de este cautiverio de Babilonia, y esto es por una razón también histórica, hermanos, porque la casa de Israel, el reino del norte o casa de Efraín, en su cautiverio, ellos no regresan. Ellos realmente no regresan, sino que permanecen esparcidos en después de este cautiverio, permanecen esparcidos en el mundo. No hay ningún registro histórico que nos mencione que esta casa del norte, que esta casa de Efraín, perdón, regresó del cautiverio, regresaron tal cual a la tierra de Israel. De hecho, incluso los samaritanos ni siquiera forman parte, no son reconocidos como israelitas por parte obviamente del reino del sur, de Judá. Ustedes saben que incluso en los pasajes del primer siglo, incluso el mismo Mesías lo reconoce, que los judíos no podían convivir con los samaritanos. Había un conflicto porque los samaritanos son una, son una, pues, ¿cómo decirlo? No es un pueblo, es más bien
una combinación de los asirios con los pocos que quedaron en, en esa tierra de Samaria después del cautiverio, porque fundamentalmente reino de Asiria, el reino de Asiria, se llevó, pues evidentemente se llevó a la gente que le servían de esclavos, se llevó a los sacerdotes, se llevó incluso sabemos pues que se llevó a Daniel, perdón, Daniel se fue a Babilonia, una disculpa. Ahí se llevan a los del norte, pero se llevan a sacerdotes, se llevan a reyes, se llevan pues a las clases pues más importantes y a las clases medias de Israel, pero las clases pobres regularmente los dejaron. Igualmente gente que no podía servir para la esclavitud y para sus fines de conquista, pues quedó ahí gente y lo que hace el rey de Asiria es mandar gente de Asiria que ocupen esa zona de Samaria. Y entonces se da pues un sincretismo, hermanos. Así se da un sincretismo. Por lo tanto, por eso es que los samaritanos no van a tener las mismas tradiciones, las mismas, incluso tienen pues una Torah distinta, fundamentalmente en los 10 mandamientos. También observamos que no son los mismos mandamientos que tiene la casa de Judá, el reino del sur. Entonces, esta situación es la que provoca que se dé este conflicto entre samaritanos y judíos, y este conflicto siguió hasta el primer siglo, incluso ya en los tiempos de Yeshua. Él mismo está hablando de que judíos y samaritanos no se pueden hablar, cuando tiene la plática incluso con esta samaritana en el pozo, donde le anuncia que él es el Mesías verdadero, como recordamos de ese pasaje, nos percatamos que ella misma reconoce que, pues, que de judíos y samaritanos pues no se hablan. Pero Jesús sí le habla para precisamente revelarle a esta, e incluso eran considerados gentiles, no eran considerados como del pueblo, y entonces esta samaritana, que es considerada una gentil por el pueblo judío, es la que recibe el mensaje de Yeshua, el mensaje de que Él es el Mesías prometido, de que Él es el Mesías revelado en la Escritura. Entonces, importante, hermanos, que tengamos claro ahora los cautiverios del reino del norte de Israel y del reino del sur, del reino de Judá. Cada quien sufrió su cautiverio. Pero en los registros históricos, la casa del norte no regresó. Y eso también lo vamos a analizar posteriormente. ¿Por qué no regresaron? Porque está profetizado que ellos no iban a regresar, porque ellos acuérdense, bueno, se los voy a mencionar, hermanos, bien sabemos que ellos recibieron carta de divorcio. Ellos recibieron carta de divorcio. Y entonces, en el caso del cautiverio de Judá, la historia es diferente. Los judíos después del cautiverio regresan. Y ahí tenemos los pasajes de Esdras, de Nehemías, donde vemos que ellos son los que regresan y que empiezan ellos a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad, reconstruir los muros. Ahí en los libros de Nehemías, de Esdras, podemos ver toda esa historia. Pero esa historia es a partir del que es post-exilio, post-cautiverio. Están regresando, pero ¿quiénes están regresando? Pues el reino del sur, ellos fueron tomados por Babilonia. La casa del norte de Israel sigue esparcida, pero ellos regresan, reconstruyen los muros, reconstruyen el templo, incluso ellos mismos empiezan a reconsiderar la importancia de la Torá y a leer. Ahí hay varios pasajes, hermanos, como bien ustedes lo saben, hay varios pasajes que nos hablan de cómo se leía, enfrente de todo el pueblo se leía la Torá para que pudieran ellos evitar nuevamente ser exiliados. Ellos evitaban, incluso había mucha exhortación por parte de Esdras, de Nehemías, de que no volvieran a violar los mandamientos del Señor, porque por esa causa fueron esparcidos, tanto la casa del norte de Israel como la casa del sur de Israel fueron esparcidos y fue permitido su cautiverio porque desobedecieron al Eterno. No guardaron su Torá, no guardaron sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y eso estuvo profetizado mucho tiempo antes. Y esto lo vamos a ver precisamente en Segunda de Reyes 17, del 7 al 19. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura, pero aquí tenemos el anuncio de la cautividad de Israel y de Judá. Recuerden, ellos ya están divididos para esta época que se escribe Segunda de Reyes.
específicamente en los versículos 17 al 19, los reinos ya están divididos. Ya no es el reino de Israel único. Este es el reino ya dividido y por lo tanto se anuncia la cautividad de Israel y la cautividad de Judá. Y aquí le vamos a dar lectura, hermanos. Acompáñenme, por favor, dice el texto. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según las prácticas de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, y en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos y así como las naciones que el Señor había desterrado de delante de ellos, hicieron cosas malas provocando a ira al Señor. Aquí tenemos al reino de Israel haciendo lo malo ante los ojos del Señor, haciendo lo mismo que las naciones que habían sido expulsadas por Dios para que ellos ocuparan esa tierra, ahora ellos caían en esa misma idolatría, caían en esos rituales, caían en todo eso que Dios había prohibido. Y bueno, sigue el texto diciendo, pues rindieron culto a ídolos, hermanos. Aquí qué grave, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán tal cosa. El Señor advertía a Israel y a Judá, aquí lo vemos claro, hermanos, están divididos. El Señor advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, aquí está la advertencia, hermanos, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley, toda la Torá, que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz y como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, también desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres. ¿De qué pacto nos está hablando? Del pacto del Sinaí, hermanos. Ahí es el pacto del Sinaí que hizo con sus padres. Y sus amonestaciones con las que los había amonestado fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que estaban alrededor, de las cuales el Señor les había mandado no actuar como ellas. Y el texto continúa diciendo, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera, se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Entonces, esta es la razón, hermanos. Pero aquí estaba la exhortación para el reino de Israel, la casa del norte, pero también para el reino del sur, para Judá. Ahí lo vimos muy claro en la lámina anterior. El escritor de Reyes le está haciendo constar ya que estos profetas ya no iban al reino de Israel, sino que iban al reino del norte y al reino del sur, y los estaban exhortando a ambos porque ambos estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor, como lo está de manera muy clara relatando aquí la escritura. Y en el versículo 18, hermanos, continuando con la lectura, dice, por tanto, el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, es decir, Dios ya no estaba con ellos. Y como bien sabemos, les dio carta de divorcio. Y dice enseguida, no quedó sino la tribu de Judá. Ahí nuevamente hace la distinción. Ahorita hago juicio, va a ser juicio para la casa de Israel, pero luego también va a venir juicio para la casa de Judá. Porque dice enseguida en el versículo 19, pero tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido, es decir, en el mismo pecado que cayó Israel, en ese mismo pecado cayó Judá, ya como reinos divididos. Por eso es que el primer cautiverio va a ser para la casa de Israel y el segundo cautiverio va a ser para la casa de Judá. Pero aquí está la escritura, hermanos. Estaba ya establecido que si ellos continuaban así, iban a ser sujetos de estos cautiverios.
Y eso, hermanos, lo tenemos desde el monte Sinaí. Es el cumplimiento de la profecía dada a Israel como pueblo unido, como pueblo único, de que ellos iban a ser llevados en cautiverio, que iban a ser expulsados de su tierra, que iban a ser llevados a otra tierra. Y este es el cumplimiento de la profecía dada a Israel en el monte Sinaí. Y lo tenemos, ahí están los versículos, hermanos, de Deuteronomio 28, del 1 al 2, que dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, están ahí en el monte Sinaí, hermanos. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz del Señor tu Dios. Aquí, hermanos, recuerden, en el devenir histórico tenemos que ya pasó Abraham, ya pasó Isaac, Jacob, ya llegaron están por entrar a la tierra prometida, ya estas 12, ya murieron también los que estuvieron en el desierto, ya murió esa generación, solo como bien sabemos Josué y Caleb permanecen dirigiendo al pueblo, perdón, Moisés y Josué son los que están manteniendo al pueblo y son los que están ahí en el monte Sinaí cuando Dios va a hacer ese pacto con nuestros padres. Son nuestros padres, hermanos, son nuestros antepasados. Entonces, esta historia está profetizada desde el monte Sinaí. Y dice, como leímos en el Deuteronomio 28, del 1 al 2, mientras ellos permanecieron guardando sus mandamientos, sus estatutos y decretos, Dios, y enseguida vamos a ver desde el 28 y enseguida vamos a ver todas las bendiciones que los iban a alcanzar, todas las bendiciones que iban a alcanzar al pueblo, y eso lo vimos pues fundamentalmente con Saúl, con David y Salomón. Fundamentalmente ahí vimos que se cumple esta palabra. Pero después, dado lo que comentamos a partir de Segunda de Reyes, como lo vimos en la lámina anterior, Dios también había anunciado esta parte. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio 28, pero en el versículo 15. Mientras tuvieron obediencia, permanecieron los reinos. Pero dejó de haber obediencia, lo primero que sucede, se dividen. Y eso también lo anunció Dios. También se los anuncia. Y aquí en Deuteronomio 28 le dice, pero acontecerá, si no oyes la voz del Señor tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y así como en Deuteronomio 28, del 13 en adelante, vienen todas las bendiciones, del 28 del 15 en adelante, ustedes pueden leer, hermanos, todas las maldiciones que los alcanzarán. Así como las bendiciones los alcanzaron, también las maldiciones los van a alcanzar en el momento que dejaran de oír la voz de Dios y guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y eso sucede precisamente cuando el reino se divide y cuando son posteriormente llevados en cautiverio. Tanto el reino del sur como el reino del sur, perdón, el reino del norte y el reino del sur son llevados en cautiverio porque no guardaron los mandamientos del Señor. Y entonces en Deuteronomio 28, del 36 al 37, ya después que van enlistando todas las maldiciones, enseguida Dios les dice, el Señor os llevará a ti, ahí le está hablando Israel, están completos, están las 12 tribus, pero les advierte que el Señor os llevará a ti, Israel, y al rey que hayas puesto sobre ti, ya sea reino del norte, reino del sur, al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocías. Ahí los va a llevar, ahí ya les advierte, van a ser llevados a una nación donde ni tú ni tus padres conocíais, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla en todos los pueblos a los cuales te llevará el Señor. Entonces le está diciendo en particular aquí a Israel, al reino, perdón, al pueblo unido, a todo Israel, ahí en el monte Sinaí, a las faldas del Sinaí, les hace esta exhortación y también este mensaje profético, porque se va a cumplir. Su palabra se tiene que cumplir. Vendrían las bendiciones, pero después también las maldiciones en el momento que dejaron de seguir al Dios Todopoderoso. Y luego, Deuteronomio 28:52, hermanos. Aquí también de manera muy clara dice, pondrán sitio a todas tus ciudades hasta que caigan en tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías.
Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra del que Jehová tu Dios te haya dado. Es decir, iban a sitiar e históricamente sabemos que los asirios sitiaron Samaria. Obviamente las demás ciudades las conquistaron más fácilmente, pero las ciudades importantes pues regularmente eran las ciudades que se fortificaban. Israel no fue ajeno a eso, ¿no? Israel siempre estuvo en guerra hasta que tuvo fundamentalmente, se puede decir que gozó de mayor paz en los reinos de Saúl, David y Salomón fundamentalmente. Pero entonces ellos fortificaron esas ciudades, pero aquí ya les dice Dios que aunque fortificaras esas ciudades, esos muros en los que ellos confiaban, iban a ser sitiados sus ciudades e iban a caer. Y cayeron. El reino del norte, su capital Samaria, cae a manos de Asiria. Y en el caso del reino de Judá, posteriormente, caen a manos de los babilonios. Obviamente sitiaron la ciudad de Jerusalén y, como pues lo sabemos históricamente, es cuando son llevados al famoso cautiverio en Babilonia. De eso pues tenemos Daniel, tenemos Jeremías y tenemos a Ezequiel, otros que están precisamente en el exilio. Fundamentalmente Daniel y Ezequiel están escribiendo desde el exilio, desde el cautiverio en Babilonia. Y importante, Deuteronomio 28, 62 al 64. Este es un versículo importante también, hermanos. Porque dice, y quedaréis solo unos pocos, en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz del Señor tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinarlos y en destruirlos. Seréis arrancados de sobre la tierra a la que vais a entrar para tomarla en posesión. Dice, vas a ser arrancado de esa tierra, no vas a estar ahí de una manera permanente, vas a ser arrancado, les advierte el Padre. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Hermanos, ahí está nuestro devenir histórico como pueblo, como herederos de esta historia, hermanos. Esto es importante también. Tenemos que reconocer ahora que la cautividad fue uno de los hechos que marcó a la nación de Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur. No obstante, el Padre también ha pensado en nosotros. Y quiero que lean conmigo Deuteronomio 29 del 10 al 15. Dice, siguen ahí, están en el pacto, siguen en el pacto, están en el monte Sinaí, hermanos. Pero ya Dios les está profetizando todo esto que va a suceder en un futuro. Y lo cual, como lo podemos ver en esta línea de tiempo, se cumplió. Estamos en los cautiverios. Y entonces dice, vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. Está hablando, ¿quiénes son este Israel? ¿Quién es este pueblo? Pues también son vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para entrar en el pacto del Señor tu Dios. Hermanos, aquí la palabra extranjeros ahí, si mal no recuerdo, es la palabra ger, que precisamente habla de extranjeros. Pero ¿con quién está haciendo este pacto también el Dios Todopoderoso? Desde el monte Sinaí está haciendo un pacto con los gentiles, está haciendo el pacto con el extranjero. Desde ahí, Él no nos olvida, nuestra fe viene desde ahí. Desde ahí, para aquellos que no somos linaje, que no somos un linaje, que podemos rastrear nuestro linaje y decir, yo soy judío, yo soy benjamita, si no podemos rastrear ese linaje, somos extranjeros, pero tenemos acceso al Padre porque nos reconocen como parte del pueblo que habita con Israel y que van a entrar en ese pacto que bajo juramento el Señor tu Dios concierta hoy contigo. Le está diciendo, tú Israel, es el pacto que hago hoy contigo Israel, pero no solo contigo, sino con todos tus tribus, tus ancianos, tus oficiales, tus niños, tus mujeres, pero también los extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Obviamente son extranjeros que, como también sabemos, están guardando también los mandamientos de Dios. No pueden estar violando los mandamientos, no pueden estar haciendo cosas contrarias porque evidentemente serían expulsados del campamento, de la congregación de Israel. Entonces, haz este pacto también con estos extranjeros, porque también recordemos que incluso cuando salen de Egipto había una
una comunidad híbrida. Obviamente había egipcios que habían salido con los israelitas. También había egipcios y seguramente de otros pueblos que se unieron a Israel. Había una comunidad pues híbrida, no solo de los israelitas, sino también de estos extranjeros que permanecieron al ver las maravillas de Dios. Ahora sí que fueron los extranjeros, los egipcios y cualquier otro de otra nación en aquella época que decidieron seguir al Dios verdadero y que salen con Israel. Incluso en la escritura se dice esta parte que Moisés va a consultar, ¿qué hago con estos extranjeros? ¿Los devuelvo? ¿Qué hago con ellos? Y Dios dice, no, hay una misma ley tanto para el natural, para el extranjero, que habiten y que quieran seguir los mandamientos de Dios. Es decir, que puedes ser hijo de Dios. En ese momento histórico eres hijo de Dios por venir de Abraham. Y evidentemente por guardar los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Pero también los extranjeros que no tienen un linaje, también son injertados y forman parte del pacto porque siguen a este Dios verdadero, han reconocido al Dios de Israel. Lo mismo sucedió con Rab. También tenemos el ejemplo del Rab cuando van a tomar la tierra prometida. Pues Rab, pues evidentemente no es una israelita, pero es recibida, ¿por qué? Porque reconoce al rey de Israel y ella quiere servir al rey de Israel, al Dios de Israel, a este Dios todopoderoso. Entonces, este no es el único ejemplo, posteriormente vemos muchos ejemplos. También tenemos a Ruth, una moabita. Tenemos a Ruth también. Pero Ruth, ¿qué le dice a su suegra Noemí? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces, es lo mismo que está sucediendo aquí. Este es el pacto con nosotros. Por eso es que tenemos, hermanos, que gozarnos porque Dios ha pensado en nosotros no desde el nuevo pacto. Muchas veces creemos que nuestra fe surge a partir del nuevo pacto, de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero no, Dios ha pensado en nosotros desde mucho antes, desde este pacto que hace en el monte Sinaí. Y más adelante dice la escritura, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios. Te quiere, ahí ya lo está confirmando como pueblo y para que Él sea tu Dios. Pero ahí están los extranjeros, están los Ger. De la manera que te he dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, hermanos, dice, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Está pensando en los que vamos a creer, en los que vamos a creer en el Mesías, en los que hemos creído en el Mesías, hermanos. Ahí estamos. A ese pacto también lo hizo con nosotros. No estábamos ahí, pero lo hizo con nosotros. Él dice, este pacto también lo hago con estas generaciones futuras, pero también con los de atrás, también con ellos, porque este pacto alcanza a David. Este pacto alcanza al rey David. Y va a alcanzar a esos que no estaban en ese momento. Evidentemente todos los que no habían nacido y todos los que iban a creer en este Dios verdadero. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios, ahí vemos que no se olvidó de nosotros y que nuestra fe no es exclusiva del nuevo pacto. Nuestra fe viene desde el Antiguo Testamento, desde el Tanaj y muy específicamente desde la Torá. Ahí se nos consideró como parte del pacto. Aunque no estábamos ahí, formábamos parte del pacto. Evidentemente Dios sabía sobre aquellos que son sus ovejas, como lo decía el Mesías. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, aquellos que por linaje no podemos ser parte de Israel, somos injertados por el Mesías. Somos injertados por el Mesías, hermanos. Y como dijo el Mesías, si creemos en Él, hemos creído en el que le envió. ¿En quién le envió? Este mismo Dios que está haciendo este pacto en el Sinaí. Estamos creyendo en este Dios, hermanos. Y entonces, por eso tenemos la confianza, la esperanza y la promesa de ser resucitados en el día postrero. Tenemos esa misma esperanza, esa misma convicción, y es la que los invito, hermanos, a que reconsideremos esta escritura, que no está desconectada del nuevo pacto. Evidentemente el Mesías es el que nos da el acceso a nosotros, que por linaje no podemos decir que soy israelita, que soy judío, que soy benjamita. No, porque en Yeshua no hay, como lo dice Pablo, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo. Ya hemos creído en el Mesías y esa acción, hermanos,
de creer en el Mesías, de creer en su sacrificio, de creer en su resurrección, nos permite entonces entrar en este nuevo pacto. Pero hemos sido reconocidos desde antes, hermanos, desde antes los que no formaban parte del pueblo, los Goyim, los extranjeros, los Ger, desde ahí tenemos nuestra identidad. Por eso somos israelitas, hermanos. Somos israelitas, porque hemos creído. No solo israelitas. Cuando hemos creído, como dice también la Escritura, hemos pasado de muerte a vida, hemos cruzado, nos convertimos también en hebreos, porque también al hacer ese acto de fe, al creer en el Mesías, pasamos de muerte a vida. Para nuestros hermanos que están ahorita en una situación difícil, una situación tan complicada de una pérdida, hermanos, hemos pasado de muerte a vida en el Mesías, como lo ha venido diciendo nuestro hermano Oscar en la apertura del Shabbat y hoy nuestro hermano Saúl. Hay una confianza, hermanos, hay una esperanza viva de que nuestra fe, por eso es más valiosa que cualquier otra cosa, y dice la Escritura, más valiosa que el oro es nuestra fe, porque esa fe en el Mesías, y evidentemente en sus méritos, pero por su misericordia, por su sangre, nosotros hemos tenido acceso a este nuevo pacto, mejor que este pacto que estaban haciendo en el Sinaí. Pero desde ahí, Dios dice que Él no desecha al extranjero, incluso Isaías también lo dice, que el extranjero que venga y les sirva, que guarde su día de reposo, que guarde sus mandamientos, les hará un lugar mejor, dice incluso, que los que son hijos. Esos somos nosotros, hermanos, que no siendo hijos por linaje, hemos sido adoptados como hijos y podemos clamar, Abba, Padre, y podemos tener confianza en la resurrección, que el mismo Espíritu que resucitó al Mesías nos resucitará a nosotros si guardamos los mandamientos, si seguimos al Mesías. Hermanos, esta es nuestra nación. Este es nuestro pueblo. Y las mismas promesas, los mismos pactos son para nosotros. Y evidentemente el nuevo pacto en el Mesías, ese es el mejor pacto que tenemos nosotros, que tenemos acceso directo al Padre a través del Mesías, a través de ese sumo sacerdote. Hermanos, confiemos en el Señor. Y esto no solo para los que están sufriendo, para todos nosotros, porque nadie sabe qué va a depararnos del futuro, hermanos. Pero estemos gozosos que hoy hemos llegado a este Shabbat, que hemos llegado con bien, y que aún hermanos que están sufriendo una pérdida, aún que haya ánimo, porque hemos creído en un Dios verdadero. Y que este devenir histórico que compartí el día de hoy también nos hace ver estas promesas, hermanos. También nos hace ver este pacto del cual formamos parte por el Mesías, por Yeshua, por nuestro Salvador. Por Él es el que tenemos acceso y podemos entender esta historia y debemos entender esta historia, que el Espíritu nos abre el entendimiento, hermanos, que nos permita volver nuestros anhelos, nuestras emociones también en cuanto como familia de Dios a esta historia de redención que se está entretejiendo desde el monte Sinaí, desde Eva, pero muy particularmente hablando de los pactos, de este pacto antiguo. Porque sabemos que desde Adán tenemos la promesa de la simiente de la mujer que vendría a derrotar al enemigo. Y uno de los enemigos, a la muerte. El postrer enemigo a vencer es la muerte. Esa debe ser nuestra esperanza, hermanos. Ese debe ser nuestro anhelo de para llegar a ese momento, a esa resurrección de los que hemos dormido de los que durmamos en el Mesías, de los que ya han dormido en el Mesías, de que van a despertar en gloria, de que sus cuerpos serán vivificados. Eso, hermanos, creo que debe darnos confianza. Creo que eso debe alentarnos y por eso es importante estar con la escritura como nos exhorta nuestro liderazgo, estar en la escritura, a leer este nuevo pacto, a leer este Mesías. ¿Qué decía Pablo? Para mí la vida es Cristo, morir es ganancia. Estemos confiados, hermanos.
que mientras vivamos lo que vivamos, vivamos para Cristo, busquemos al Señor, busquemos guardar su palabra, busquemos sus mandamientos, pero también busquemos la figura del Yeshua, busquemos esa revelación dada por Él, su misericordia, su amor, su perdón, esa exaltación que vino a ser de la ley, de la Torá, de la instrucción del Padre. Entonces, hermanos, esta historia que pudimos ver de una manera muy, muy clara con respecto a Israel, el reino dividido, los cautiverios, y ahí es donde vamos a dejarlo el día de hoy para posteriormente ver estos cautiverios, cómo van a terminar y cómo vamos a entender ahora la historia después fundamentalmente del cautiverio de Judá. Pero también vamos a tocar el cautiverio de Israel, el cautiverio de Efraín. Y ahí la escritura también nos va a mostrar otras verdades y otras cuestiones que están establecidas también en los profetas de cómo Dios va a unir a estas dos casas, de cómo va a unir a estos dos palos, como dice la escritura. ¿Cómo va a suceder eso? Pero nosotros ya estamos en ese proceso, hermanos, ya estamos siendo injertados en el olivo cultivado. Estamos siendo injertados, hemos sido injertados en Israel. No por linaje, no por sangre, sino por voluntad del Padre, por su misericordia y por haber creído, como les he venido insistiendo, en el sacrificio del Mesías. Entonces estemos confiados, hermanos. Animémonos unos a otros. Yo les animo a todos, me animo a mí mismo, de que esta historia de redención que hemos estado siguiendo desde la sesión pasada, de cómo esta historia es nuestra propia historia. Y por ello es indispensable, hermanos, conocer toda esta escritura, conocer todas estas promesas, esta profecía que se ha dado, esta palabra profética se ha cumplido. Si esto se ha cumplido y todo lo que en algunas otras sesiones pudimos ver durante la serie de las SES de la historia, particularmente en la consumación, cuando tocamos la consumación, ahí vimos cómo se habían cumplido muchos aspectos históricos y que teníamos aspectos científicos, arqueológicos, bibliográficos, que daban cuenta del cumplimiento de muchas cosas que se establecieron desde el antiguo pacto, desde el Tanaj. Por eso Pedro insiste, tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, aferrémonos de esa palabra, pero sobre todo aferrémonos también al Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Él nos va a levantar por ese sacrificio y por haber creído en Él, por su sacrificio, por su sangre derramada. Hermanos, confiemos en Él, confiemos en Dios, redoblemos nuestros esfuerzos, hermanos, y eso es primeramente para mí y para todos nosotros que hemos creído en el Mesías. Tengamos confianza, como dice la palabra, y cuando veamos las cosas más difíciles, levantemos la cabeza, que el tiempo de nuestra redención, de nuestra salvación, está cerca ese tiempo. No desistamos, hermanos. Busquemos cada vez más la palabra, busquemos más a este Dios, busquemos más a nuestro Salvador, busquemos más de su nuevo pacto, busquemos más de su misericordia, de su amor, de su perdón, que Él vino a exaltarlo a lo sumo. Esa Torah la vino a exaltar, vino a enseñarnos cómo entender esa palabra, esa instrucción dada por el Padre. Pues hermanos, pues les doy gracias en esta hora, que esta pequeña enseñanza haya sido de edificación y de bendición para todos y cada uno de ustedes, que quede no solo en su espíritu, sino también en su ánimo, en su mente, de entender esta historia como nuestra propia historia. Y como lo pudimos observar, que tenemos la palabra profética más segura y que por lo tanto tenemos confianza en que cualquiera que duerma en estos tiempos tiene una esperanza viva en la resurrección del
Mesías. Y quiero compartirles Isaías 63:16, que también compartió nuestro liderazgo, que dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Amén, hermanos. Si bien Abraham nos ignora, dice el pasaje, e Israel no nos conoce, tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Hermanos, pues ¿qué les puedo decir, hermanos? Creo que la Escritura nos está hablando hoy a nosotros. Y a los que hemos tenido alguna pérdida, a nuestros hermanos de corazón, pues estamos con ustedes. Y esta escritura y este último pasaje que leímos, como lo hemos visto, no se trata de linaje. Como dice esta escritura de Isaías que acabo de compartir con ustedes, Abraham nos puede ignorar, Israel no nos puede conocer, hablando del Israel por linaje. Los judíos no nos pueden reconocer, pero hay alguien que sí nos reconoce, hay alguien que nos ha adoptado, es nuestro Padre. Por el Mesías, Él nos ha adoptado y entonces podemos clamar a Abba Padre y podemos tener confianza en la resurrección. Gracias, hermanos. Que tengan buena tarde y que esta enseñanza haya sido de edificación para ustedes. Que tengan excelente cierre de Shabbat. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Saludos.